Orígenes de la religión Yoruba, mitos y primeras creencias. La religión Yoruba, también conocida como Ifá o la tradición de los orisas, es una de las más antiguas de África Occidental, con raíces que se remontan a miles de años en la región que hoy comprende Nigeria, Benín y Togo. Su origen está profundamente ligado a la civilización Yoruba, cuya ciudad sagrada, Ile-Ife, es considerada la cuna de la humanidad según su cosmovisión. El mito de la creación según Ifá. Según los antiguos relatos yorubas, en el principio existía un solo Dios supremo, Olodumare, el creador del universo y fuente de toda la existencia. Sin embargo, Olodumare no interactuaba directamente con los humanos, sino que delegaba su voluntad en los orisas, entidades espirituales con poderes divinos que gobiernan diferentes aspectos del mundo natural y humano. Uno de los mitos más importantes narra cómo Obatalá, un orisa sabio y paciente, recibió la misión de crear el mundo. Descendió desde el cielo con una concha llena de arena, una gallina de 5 dedos y una semilla de palma. Cuando vertió la arena en el océano primigenio, la gallina comenzó a esparcirla, formando la primera tierra. Allí plantó la semilla de palma, que creció y dio origen al primer bosque sagrado. Así nació la tierra y, con ella, la ciudad sagrada de Ile-Ife, el corazón espiritual de la cultura yoruba. Sin embargo, otro orisa, Oduduba, desafió la autoridad de Obatalá y terminó completando la creación de la humanidad, convirtiéndose en el primer rey de Ile-Ife y el fundador de la dinastía real yoruba. Desde entonces, la rivalidad entre Obatalá y Oduduba se convirtió en un tema recurrente en la espiritualidad yoruba. Auge de la civilización yoruba y la expansión de Ifá. La civilización yoruba floreció hace más de 2000 años, con Ile-Ife como su epicentro religioso y cultural. Durante los siglos posteriores, el reino yoruba se expandió, estableciendo grandes ciudades como Oyo, Benín y Abeokuta, donde la religión de Ifá se consolidó. Los sacerdotes de Ifá, conocidos como babalawos, jugaron un papel clave en la transmisión del conocimiento espiritual. Utilizaban un sistema de adivinación basado en el Odu Ifá, un corpus sagrado con 256 signos que contenían la sabiduría ancestral de los yorubas. A medida que los pueblos yorubas crecían en poder, también lo hacía su sistema religioso, dando origen a un panteón complejo de orisas que representaban fuerzas de la naturaleza y virtudes humanas. Algunos de los más importantes son Sango, dios del trueno y la justicia; Osun, orisa del amor y los ríos; Yemaya, reina del mar y madre de todos los orisas; Eleguá, guardián de los caminos y mensajero de los dioses; Ogun, señor del hierro y la guerra. El poder de Ifá era tan influyente que sus creencias se entrelazaban con la vida cotidiana, desde la política hasta la medicina. Los reyes yorubas eran iniciados en la religión y consultaban a los sacerdotes para tomar decisiones cruciales. Contacto con Europa y la trata transatlántica de esclavos. A partir del siglo XV, la llegada de los europeos a la costa occidental de África marcó un punto de inflexión para la religión yoruba. Con el auge del comercio de esclavos, miles de africanos fueron capturados y transportados a las Américas, llevando consigo su fe en los orisas. Los esclavizados yorubas preservaron su religión a pesar de la opresión, creando nuevas formas de culto en el Caribe y América Latina. En Cuba, dio origen a la santería; en Brasil, al candomblé, y en Haití, influyó en el vudú. Durante los siglos XVI y XVII, los colonizadores europeos intentaron imponer el cristianismo, prohibiendo los cultos africanos. Para sobrevivir, los yorubas comenzaron a sincretizar a los orisas con santos católicos. Por ejemplo, Sango fue asociado con Santa Bárbara; Osun se vinculó con la Virgen de la Caridad del Cobre; Yemaya se relacionó con la Virgen de Regla. A pesar de la brutalidad de la esclavitud, la religión yoruba no solo sobrevivió, sino que evolucionó en nuevas formas, creando un legado que perdura hasta la actualidad. Conclusión. La primera parte de la historia de la religión yoruba nos ha llevado desde su mitología ancestral hasta su expansión y resistencia ante la colonización. Sin embargo, esto es solo el comienzo. La resistencia y el resurgimiento de Ifá en África y el mundo. En el episodio anterior, exploramos el origen mítico de la religión yoruba, su expansión en África y el impacto de la trata transatlántica de esclavos en su evolución en América.
Sin embargo, la historia de Ifá no termina ahí. En esta segunda parte, veremos cómo la religión yoruba sobrevivió, se adaptó y resurgió como una de las tradiciones espirituales más influyentes del mundo actual. Siglo XIX, colonización y resistencia cultural. Durante el siglo XIX, el continente africano sufrió un nuevo golpe, la colonización europea. Potencias como Gran Bretaña y Francia impusieron su dominio en vastas regiones de África Occidental, incluyendo los territorios yorubas en lo que hoy es Nigeria, Benín y Togo. Los colonizadores trajeron consigo el cristianismo y el islam, presionando a la población para que abandonara sus creencias tradicionales. Sin embargo, la religión yoruba nunca desapareció. Más bien, adoptó estrategias de resistencia, combinando prácticas tradicionales con nuevas influencias. Uno de los momentos clave fue la consolidación de la ciudad de Abeokuta como un bastión de la cultura yoruba. A pesar de la presencia misionera cristiana, los sacerdotes de Ifá continuaron transmitiendo su conocimiento a nuevas generaciones. En la ciudad de Oyo, que había sido una de las capitales más poderosas del mundo yoruba, los babalawos mantuvieron la tradición viva, asegurando que los rituales y la adoración de los orisas no se perdieran. Otro hecho importante fue la abolición de la esclavitud en varias partes del mundo, lo que permitió el retorno de algunos descendientes de africanos esclavizados a sus tierras de origen. Muchos de estos retornados llevaron consigo una versión sincretizada de la religión yoruba, enriquecida con influencias afroamericanas y caribeñas. Expansión en la diáspora africana y el nacimiento de la santería, candomblé y vudú. Mientras que en África la religión yoruba resistía la colonización, en América floreció en formas híbridas. Santería en Cuba. En la isla de Cuba, los esclavos yorubas, conocidos como Lukumi, mezclaron sus creencias con el catolicismo impuesto por los españoles. Como mencionamos en el episodio anterior, esto llevó al sincretismo religioso, en el que los orisas fueron identificados con santos católicos. Los rituales de la santería incluyen toques de tambor, batá, para invocar a los orisas, ceremonias de iniciación en las que los nuevos creyentes se convierten en hijos de un orisa, ofrendas y sacrificios de frutas, velas y animales para honrar a los espíritus. Candomblé en Brasil. En Brasil, los esclavos africanos desarrollaron el candomblé, una religión muy similar a Ifá, pero con una gran influencia bantú y jeje. A diferencia de la santería, el candomblé mantuvo intactos muchos elementos originales de la religión yoruba, incluyendo el culto directo a los orisas sin necesidad de sincretismo con santos cristianos. Hoy en día, el candomblé sigue siendo una de las religiones afrobrasileñas más importantes, con millones de seguidores en Brasil y otros países sudamericanos. Vudú en Haití. En Haití, la religión yoruba también influyó en la creación del vudú, combinándose con las creencias de otros grupos africanos y el catolicismo francés. Aunque el vudú tiene sus propias deidades, llamadas Vas, muchas de ellas comparten similitudes con los orisas. Por ejemplo, Papa Legba, el espíritu de los caminos en el vudú, tiene un papel similar a Elegua en la religión yoruba. Siglo XX, la globalización de la religión yoruba. El siglo XX marcó un punto de inflexión para Ifá y la religión yoruba. Con la migración de africanos y caribeños a Europa y América del Norte, la religión comenzó a expandirse más allá de sus territorios tradicionales. La reivindicación de Ifá en África. A partir de la independencia de Nigeria en la década de los años 60, hubo un renacimiento de las tradiciones yorubas. Figuras como el sacerdote Wande Abimbola, un experto en Ifá, promovieron la restauración de las enseñanzas ancestrales y la reconexión de los yorubas con su espiritualidad. Uno de los momentos más importantes de este renacimiento fue el reconocimiento del Odu Ifá como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005. Esto consolidó la importancia de Ifá no solo como religión, sino como un sistema filosófico y cultural de valor global. La expansión en Estados Unidos y Europa. En países como Estados Unidos, el movimiento afrocentrismo impulsó el interés por las religiones africanas tradicionales. Muchas personas de la diáspora africana buscaron reconectar con sus raíces espirituales a través de la santería, el candomblé y la práctica directa de Ifá. Actualmente, hay templos yorubas en ciudades como Nueva York, Miami,
Madrid y Londres, donde miles de personas practican la religión de los orisas. Ifá en la actualidad y el futuro de la religión yoruba. Hoy en día, la religión yoruba sigue creciendo y evolucionando. Con la llegada del Internet y las redes sociales, más personas han podido aprender sobre los orisas y la filosofía de Ifá. Retorno a las raíces. En África, se han creado nuevas iniciativas para preservar la lengua yoruba y sus tradiciones religiosas. Modernización de la santería y el candomblé. En América, muchos practicantes han adaptado los rituales a la vida moderna, manteniendo la esencia espiritual. Reconocimiento global. La religión yoruba ya no es vista como una superstición, sino como un sistema espiritual profundo, comparable a las grandes religiones del mundo. A medida que avanzamos en el siglo XXI, Ifá sigue siendo una fuente de sabiduría, fuerza y conexión con lo divino para millones de personas en todo el planeta. Conclusión final. Ifá, una religión viva. La historia de la religión yoruba es una historia de resistencia, adaptación y trascendencia. Desde los mitos ancestrales de Ile-Ife hasta su expansión global, Ifá ha demostrado ser una de las tradiciones espirituales más resilientes del mundo. ¿Eres practicante o te interesa aprender más? Déjalo en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Campana, suscríbete para más contenido histórico y cultural. Tachuela de pizarrón de corcho, comparte este video si te gustó y déjanos un like. Nos vemos en el próximo episodio. Cohete.